Una mujer latina llama a su hijo desde una ciudad del estado de Nueva York. Son las 5:30 de la tarde. Le dice que ya llegó a casa, que cerró la puerta con llave, que prendió las luces, y que por favor no la llame después de las 7 porque a esa hora ya no contesta el teléfono. No está enferma. No está asustada de algo puntual. Simplemente aprendió que en la ciudad donde vive las noches no son para ella. Y lleva 3 años viviendo así. Eso no pasa en Manhattan. No pasa en Brooklyn. Pasa en ciudades del estado de Nueva York que tienen nombres que quizás reconoces. Ciudades que suenan a oportunidad cuando alguien te las menciona antes de emigrar. Ciudades que aparecen baratas en Google. Ciudades que tienen comunidad latina. Y ciudades donde esa comunidad latina lleva años aprendiendo a sobrevivir en lugar de vivir. Hoy te vamos a mostrar 7. De menor a mayor. Porque hay una ciudad al final de esta lista que cuando termines de escuchar lo que está pasando ahí vas a entender por qué miles de latinos que pudieron elegir decidieron no quedarse. La pregunta es si tú ya elegiste esa ciudad sin saberlo. Si eres latino en Estados Unidos o estás pensando en llegar al estado de Nueva York, este canal existe para darte la información que nadie más te va a dar antes de que tomes una decisión que puede costarte años. Suscríbete ahora porque este video es solo uno de los que vienen, y cada uno puede cambiar una conversación importante en tu familia. Antes de entrar a las ciudades necesitas entender algo que cambia completamente la manera en que vas a escuchar lo que viene. El estado de Nueva York no es Nueva York City. Es un error que cometen miles de inmigrantes latinos cada año y que les cuesta caro. El estado tiene casi 20 millones de habitantes distribuidos en decenas de ciudades que no tienen nada que ver con Manhattan, con Brooklyn y con el Nueva York que aparece en las películas. Son ciudades que crecieron alrededor de industrias que cerraron hace décadas. Ciudades que perdieron población, que perdieron inversión, que perdieron la capacidad de proveer los servicios básicos que hacen seguro un lugar para vivir. Y que hoy tienen índices de criminalidad que en algunos casos triplican el promedio nacional, mientras siguen atrayendo a inmigrantes latinos que llegan buscando lo que el nombre del Estado promete. El nombre del Estado no es una garantía, es una marca. Y detrás de esa marca hay realidades muy diferentes que nadie te va a mostrar en el folleto turístico ni en el grupo de WhatsApp donde alguien te recomendó venir. Empezamos por la número 1. Ciudad número 1. Binghamton. Binghamton es la primera ciudad de esta lista y la elegimos para empezar porque es el ejemplo más claro de algo que se repite en todas las ciudades que vienen después. Una ciudad que desde afuera parece razonable y que por dentro tiene una realidad que nadie te cuenta antes de llegar. Binghamton tiene una población de 44.475 habitantes y una tasa de criminalidad violenta de 798,2 por cada 100,000 residentes. Eso significa que la probabilidad de ser víctima de un crimen violento en Binghamton es casi 4 veces el promedio del estado de Nueva York. La ciudad perdió su industria principal hace décadas cuando las fábricas que sostenían su economía cerraron una tras otra sin que nada llegara a reemplazarlas. Lo que quedó fue desempleo, pobreza concentrada y los problemas sociales que siempre llegan cuando una comunidad pierde su motor económico sin encontrar uno nuevo. Para un inmigrante latino, Binghamton tiene el atractivo superficial del alquiler bajo. Un apartamento familiar puede conseguirse por menos de $900 mensuales, lo que comparado con otras ciudades del noreste parece una oportunidad. Pero ese precio bajo existe porque la demanda es baja. Y la demanda es baja porque quien puede irse ya se fue. La comunidad latina en Binghamton es pequeña y no tiene la infraestructura de apoyo que existe en ciudades con mayor presencia hispana establecida. Llegar a Binghamton siendo inmigrante latino significa llegar sin red. Y llegar sin red a una ciudad con estos índices de criminalidad es exactamente el tipo de decisión que se paga cara. Pero hay ciudades en este estado donde lo que acabas de escuchar parece un problema menor comparado con lo que viene. Ciudad número 2. Schenectady. Schenectady es una ciudad de 65.500 habitantes ubicada a menos de 30 minutos de Albany, la capital del estado. Y esa proximidad a la capital es exactamente la trampa que atrapa a muchos inmigrantes latinos que llegan pensando que estar cerca del gobierno estatal significa estar cerca de recursos y oportunidades. La tasa de criminalidad violenta en Schenectady es de 806,1 por cada 100,000 habitantes. Los crímenes de propiedad alcanzan 2.702 por cada 100,000, uno de los más altos del estado para una ciudad de su tamaño. Eso significa que en Schenectady no solo existe el riesgo de ser víctima de violencia directa. Existe el riesgo cotidiano de que te roben el coche, que entren a tu casa, que te asalten camino al trabajo. Schenectady fue en su momento una ciudad próspera construida alrededor de la industria eléctrica y manufacturera. General Electric tuvo aquí una de sus plantas más importantes durante décadas. Cuando esa industria se fue, la ciudad nunca se recuperó completamente y el deterioro económico se tradujo directamente en deterioro social y en los índices de criminalidad que tiene hoy. La comunidad latina en Schenectady es visible, creciente, pero vive concentrada en vecindarios específicos que tienen sus propias dinámicas de seguridad. Conocer esos vecindarios antes de llegar no es un lujo, es una necesidad.
Y la mayoría de los inmigrantes que llegan a Schenectady no los conocen hasta que ya es demasiado tarde para elegir diferente. Ciudad número 3. Niagara Falls. Niagara Falls es la ciudad más irónica de esta lista. Es un destino turístico mundial. Millones de personas viajan desde todos los rincones del planeta para ver sus cataratas. Y es al mismo tiempo una de las ciudades más peligrosas del estado de Nueva York, con una tasa de criminalidad violenta de 899,8 por cada 100,000 habitantes. La tasa de crímenes de propiedad en Niagara Falls alcanza 3,858 por cada 100,000, la más alta de toda esta lista. Eso significa que vivir en Niagara Falls siendo inmigrante latino implica aceptar que la probabilidad de que te roben algo en algún momento no es una posibilidad remota, sino una estadística que el tiempo convierte en certeza. El turismo que define la identidad de la ciudad no beneficia a sus residentes de la manera que debería. Los empleos que genera son en su mayoría de temporada, de bajo salario y sin beneficios. Y la concentración de visitantes crea un ambiente donde los crímenes oportunistas, robos, asaltos, fraudes, son significativamente más frecuentes que en ciudades sin esa afluencia turística. Para un inmigrante latino, Niagara Falls tiene el atractivo de un nombre conocido. Suena a algo importante. Suena a Estados Unidos de verdad. Y es exactamente eso lo que convierte a esta ciudad en una trampa tan efectiva. El nombre promete más de lo que la realidad puede cumplir. Ciudad número 4. Rochester. Rochester es donde esta lista empieza a ponerse verdaderamente seria. Es la tercera ciudad más grande del estado de Nueva York, con una población de aproximadamente 200,000 habitantes. Y tiene una tasa de criminalidad violenta de 11,8 por cada 100,000 que la coloca entre las ciudades más peligrosas del noreste americano. Los vecindarios del noreste de Rochester registran 5,1 agresiones agravadas por cada 1,000 habitantes, la concentración más alta de todo el estado de Nueva York. No es un vecindario problemático dentro de una ciudad normal. Es un patrón de violencia distribuido en zonas amplias que afecta la vida cotidiana de decenas de miles de personas, incluyendo una comunidad latina que lleva décadas establecida en la ciudad. Rochester tiene algo que la diferencia de las ciudades anteriores de esta lista. Tiene historia latina real. Tiene negocios latinos. Tiene organizaciones comunitarias hispanas. Tiene infraestructura cultural en español construida durante generaciones. Y eso atrae a nuevos inmigrantes que llegan pensando que donde hay comunidad hay seguridad. Pero comunidad y seguridad no son lo mismo. Y en Rochester la diferencia entre los dos conceptos se aprende a veces de maneras que no tienen vuelta atrás. Lo que viene después de Rochester en esta lista ya no es una advertencia. Es algo diferente. Hasta aquí ya tienes 4 ciudades donde la realidad que nadie te cuenta antes de llegar puede costarte años de tu vida. Pero las 3 que vienen ahora son diferentes. Son ciudades donde los datos no solo sorprenden, donde lo que está pasando con la comunidad latina específicamente va más allá de la criminalidad general y toca algo que ningún inmigrante latino debería tener que vivir en este país. Y la ciudad número 7 tiene un dato que cuando lo escuches vas a entender por qué esa mujer de principio aprendió a no contestar el teléfono después de las 7. Quédate. Ciudad número 5. Buffalo. Buffalo es la segunda ciudad más grande del estado de Nueva York y es donde esta lista deja de ser una advertencia sobre ciudades desconocidas para convertirse en algo que afecta directamente a decenas de miles de familias latinas que eligieron esta ciudad creyendo que era una oportunidad real. Buffalo tiene una tasa de criminalidad violenta de 990,7 por cada 100,000 habitantes y una tasa de crímenes de propiedad de 3,245 por cada 100,000, números que la colocan consistentemente entre las ciudades más peligrosas del noreste americano año tras año sin que esa tendencia muestre señales claras de reversión. El lado oeste de Buffalo concentra el 48% de todos los disparos que ocurren en la ciudad. Eso no es un dato abstracto. Es una geografía de peligro que los residentes aprenden a navegar desde el primer mes. ¿Qué calles tomar? ¿Qué horarios respetar? ¿Qué vecindarios evitar incluso de día? Un conocimiento que ningún inmigrante latino tiene cuando llega y que se adquiere a un precio que a veces es demasiado alto. La comunidad latina en Buffalo está establecida y es visible, pero la visibilidad de una comunidad no la protege de la criminalidad que la rodea. Y en Buffalo esa criminalidad tiene raíces económicas tan profundas. El colapso de la industria automotriz y manufacturera que sostuvo a la ciudad durante décadas, que ninguna iniciativa municipal ha podido resolver de manera sustancial en los últimos 30 años. Buffalo tiene inviernos que están entre los más brutales del país. Tiene una economía que nunca se recuperó completamente de su colapso industrial. Y tiene índices de criminalidad que hacen que cada día de vida normal en esta ciudad sea un acto de resistencia, que ningún inmigrante latino debería tener que ejercer solo para sobrevivir. Pero todavía no llegamos a la peor parte. Ciudad número 6. El Bronx, Nueva York City. El Bronx merece un lugar especial en esta lista porque es la única ciudad, o más precisamente el único borough, donde el nombre de Nueva York funciona como señuelo perfecto. Cuando alguien dice que va a vivir en Nueva York,
Nadie imagina que está hablando del Bronx. Y cuando llega al Bronx, nadie le explicó que dentro de esa ciudad hay vecindarios donde la criminalidad supera en intensidad y frecuencia a todo lo que vimos hasta ahora en esta lista. Hunts Point, en el sur del Bronx, registra consistentemente algunos de los índices más altos de crímenes violentos de toda Nueva York City. Bronxville en Brooklyn compite con el Bronx por ese triste liderazgo, pero es en el Bronx donde la concentración de pobreza extrema, tráfico de drogas y violencia de pandillas crea un ambiente que para un inmigrante latino recién llegado sin red de apoyo puede ser devastador desde el primer mes. La ironía más cruel del Bronx es su comunidad latina. Es el borough más latino de toda Nueva York City, con más del 56% de población hispana. Eso atrae a inmigrantes que buscan comunidad, que buscan el idioma, que buscan la sensación de no estar completamente solos en un país que no conocen. Y esa misma comunidad vive en condiciones de densidad, de pobreza y de exposición a la violencia que ningún inmigrante debería considerar normal simplemente porque todos sus vecinos también las están viviendo. Vivir en el Bronx puede funcionar. Hay familias latinas que llevan décadas ahí que han construido vidas reales y dignas dentro de sus limitaciones. Pero llegar al Bronx sin conocerlo, sin red, sin información y creyendo que estar en Nueva York City es suficiente garantía de oportunidad, es exactamente el error que miles de latinos cometen cada año y que algunos tardan años en corregir. Y aún así el Bronx no es el número 7. Ciudad número 7. Newburgh. Newburgh es la ciudad número 1 más peligrosa de todo el estado de Nueva York, según los datos del FBI del New York State Division of Criminal Justice Services. Tiene 984 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes, la tasa más alta de cualquier ciudad del estado. Y tiene una tasa de crímenes de propiedad de 2,280 por cada 100,000 que convierte cada día de vida normal en esta ciudad en una exposición constante a un riesgo que la mayoría de los americanos nunca van a experimentar en toda su vida. Newburgh tiene 28,811 habitantes. Es una ciudad pequeña. Y eso hace que sus números sean aún más perturbadores porque en una ciudad pequeña la criminalidad no está diluida en millones de personas. Está concentrada. Está presente. Está en la calle de al lado, en el parque donde llevas a tus hijos, en el camino al trabajo que tomas cada mañana. La comunidad latina en Newburgh es grande. Más del 40% de la población es hispana. Y esa presencia latina es exactamente la razón por la que miles de inmigrantes siguen eligiendo esta ciudad sin saber lo que les espera. Llegan porque alguien conocido ya estaba ahí, porque el alquiler es bajo, porque suena a comunidad. Y descubren que esa comunidad lleva años sobreviviendo en condiciones que nunca debieron aceptar como normales. La mujer que llamó a su hijo a las 5:30 de la tarde para decirle que ya había cerrado la puerta con llave. La que aprendió a no contestar el teléfono después de las 7. Vive en Newburgh. Y lleva 3 años esperando poder irse. 7 ciudades. Binghamton, Schenectady, Niagara Falls, Rochester, Buffalo, el Bronx y Newburgh. 7 realidades del estado de Nueva York que nadie te muestra cuando el nombre del estado suena a oportunidad en una conversación antes de emigrar. No todas las ciudades de este estado son así. Nueva York tiene lugares donde los inmigrantes latinos están viviendo bien, trabajando con dignidad y construyendo algo que dura. Pero esos lugares requieren información para encontrarlos. Y la información que no tienes antes de llegar es exactamente la que más cara te puede costar después. Hay algo que queremos que te lleves de este video más allá de los nombres y los números. El estado correcto con la ciudad equivocada puede ser peor que un estado menos famoso con la ciudad correcta. Nueva York no es una garantía. Es un punto en el mapa. Y lo que determina la calidad de tu vida en ese punto no es el nombre del estado, sino la información que tuviste antes de elegir dónde poner tus maletas. Si este video te fue útil, compártelo ahora mismo con esa persona que está considerando mudarse al estado de Nueva York sin tener esa información. Una sola conversación puede cambiar el rumbo de una familia entera. Cuéntanos en los comentarios si conoces alguna de estas ciudades o si viviste ahí. Tu experiencia puede ayudar a otro inmigrante latino que está tomando esta decisión ahora mismo. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí la información llega antes que el error. Nos vemos en el próximo video.